Vamos a grabar ya. Ahí está. Bueno, compartir pantalla. Bueno, vamos a dar comienzo. Ya creo que estamos casi todos, si no todos. Así que, bueno, buenos días primero, ante todo. Habíamos quedado en la clase anterior con los regímenes pedogenéticos, donde habíamos visto entonces 4 regímenes, a lo cual le agregábamos la salinización como un quinto régimen. En su mayoría, 4 de esos 5 regímenes pertenecen a una determinada condición climática. O sea, son, digamos, regímenes asociados a una determinada condición climática. Y la gleisación es el único caso donde, si bien el clima, por supuesto que también va a influir, se trata de un régimen asociado principalmente a una cuestión topográfica. Asociado principalmente a la salinización también, perdón, la gleisación y la salinización están asociadas a una topografía en donde se manifiesta un drenaje inadecuado y bueno, esa circunstancia, acorde a cuánto precipite anualmente de precipitaciones, de lluvia, vamos a tener, en el caso de precipitaciones más o menos considerables, digamos, un proceso de gleisación o de hidromorfismo, algunos autores le llaman así, un suelo cuya forma o cuyo perfil va a depender precisamente de la presencia del agua acumulada y estancada durante un tiempo prolongado, y la salinización, que es la misma situación de topografía de inadecuado drenaje, pero con un clima más seco, un clima semiárido, árido, y en donde entonces, decíamos la clase anterior, priman más los movimientos capilares de ascenso que los movimientos que por gravedad generan, digamos, la infiltración del agua. Los otros 3, la posolización, la ferralización y la carbonatación, responden ya directamente a una condición climática. La posolización, habíamos quedado que correspondería a los climas fríos y húmedos, la ferralitización a los climas calurosos y húmedos, y la carbonatación principalmente a los climas moderados, tanto subhúmedos como continentales, ¿no? Pero, bueno, y podríamos también considerar dentro de la carbonatación algunos suelos semiáridos, ahí en el borde del semiárido, y ya después entraríamos dentro de los suelos, bueno, también, no, perdón, los suelos que son zonales, o suelos, a ver cómo lo podríamos llamar, suelos climatogénicos, que tienen su origen en el clima con adecuado drenaje en las zonas desérticas, se enrolarían dentro de la carbonatación también. Ojo que la salinización es para las regiones secas, siempre y cuando yo tenga escasez de drenaje. Entonces ahí los ascensos capilares generan la evaporación del agua y la acumulación sostenida de distintos tipos de carbonatos, cloruros, sulfatos. Esperen que hay gente que quiere entrar. Vamos a darle admisión. Ahí está. Bueno, entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros ahora avanzar hacia la clasificación de los suelos, porque en definitiva, todos los suelos que tenemos nosotros clasificados están enrolados dentro de algunos de estos 5 regímenes pedogenéticos. Entonces, por eso que primero yo les expliqué esto acá, Strahler, en su versión 1989, creo que es por ahí aproximadamente una versión más nueva de la que teníamos nosotros, o la que veníamos trabajando, la que está en fotocopiadora, que es el Strahler del 82. Entonces le han hecho algunas modificaciones, si bien que el contenido es el mismo en realidad. No le han cambiado el contenido, pero sí el orden de prioridad de los temas, como están presentados. No tanto en el capítulo 22, que es general, pero en el capítulo 23 empieza con la clasificación más nueva, creo que se lo había dicho ya la clase pasada, y termina con la clasificación vieja. Como nosotros estamos persiguiendo aquí un enfoque de tipo sistémico,
y nos interesa principalmente la clasificación genética de los suelos, que es la clasificación más vieja y es la que Strahler presenta en el capítulo 23, de mitad de capítulo en adelante. Les digo esto porque el comienzo del capítulo ya directamente va a la clasificación nueva. Nueva es una forma de decirlo, es nueva. Surgió en el año 60, así que imagínense que hace cuánto. Ya hace 60 años que surgió, no es nueva. Es nueva en relación a la primera, que había surgido en el año 38, y bueno, empieza con esa y después va hacia la clasificación que nos interesa a nosotros. En realidad nos interesan las dos, pero por el enfoque sistémico, y dado que esto es netamente un enfoque geográfico, nos interesa más la génesis de los suelos, para ver cómo se originaron, qué factores influyeron. Eso es lo que nos interesa. La otra clasificación, la, entre comillas, más nueva, es una clasificación agronómica que no está en vinculación a qué factor lo originó, sino al parecido de los perfiles, independientemente de cómo se originaron. Entonces lo han ido clasificando con ese criterio, que a lo mejor sirve más desde un punto de vista agronómico, pero desde un punto de vista geográfico, nosotros que queremos interpretar los paisajes, evidentemente esa clasificación no nos sirve, ¿no? Es como, si ustedes van a empezar por esa clasificación, se la van a tener que estudiar de memoria, y les digo que es bastante complicada porque van a ver que no hay ningún fundamento de lo que se dice, simplemente describe cómo es el perfil de tal o cual suelo, sin dar un fundamento del por qué así. Cosa que sí pasa en la segunda clasificación, que ya es más genética. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a empezar entonces con los perfiles de suelo, con la clasificación. Bueno, entonces, en primera instancia, los norteamericanos no inventaron nada, yo les dije la semana pasada. Ya en el siglo XIX fueron los rusos los primeros en clasificar los suelos, fueron un poco los pioneros en ese sentido. Hay dos autores muy importantes que se los menciona Strahler. Uno es Vladimir Dokuchayev y el otro es Konstantin Rinka, que fueron los gestores y mentores de la primera clasificación de suelos rusos, que después los estadounidenses toman a principios del siglo XX y por supuesto le hacen modificaciones para adaptarlo a los suelos que tienen en Estados Unidos. No obstante esto, muchos nombres rusos quedan dentro de la clasificación estadounidense. Van a ver ustedes nombres como Brunissen, Chernosian, nombres rusos que han quedado con esos nombres, no le han modificado eso. Así que es muy común esto acá. Bueno, esa clasificación, que data del año 1938, describe a los suelos, los clasifica en tres grandes órdenes. Acá habíamos terminado la clase anterior. Los suelos zonales, que son aquellos que están restringidos a una determinada zona dentro del mundo, digamos, principalmente de orden climático, son suelos que están vinculados a un determinado clima. Los suelos interzonales o intrazonales, aquellos que no están circunscritos a una zona en particular, pueden estar en cualquier zona siempre y cuando yo tenga escasez de drenaje. Ese es el factor principal que genera los suelos interzonales. Y los azonales son los suelos que no tienen zonificación, no tienen horizontes formados, son suelos que no tienen prácticamente su perfil conformado, digamos. No ha pasado, no ha tenido la evolución suficiente ese suelo como para darle ese mote de suelo. Si bien acá lo clasifican como suelo, en realidad no dejan de ser formaciones superficiales. Miren que hay más gente que quiere entrar, me parece, ¿o no? No. Bien, sí, ahí está. Bueno, entonces, partimos de esta clasificación en tres grandes órdenes. Antes de desglosar eso, bueno, acá está lo que yo ya les fui diciendo, avanzando. Esta clasificación se basa en las teorías de Dokuchayev y Rinka. El norteamericano que en realidad dirige el grupo que toma esta teoría rusa y la transforma en lo que va a ser la clasificación estadounidense es Curtis Moorwood, más o menos entre el año 20 y 30, ahí se hacen todos los estudios, todos los análisis, en realidad sale aprobada la clasificación recién en el año 38, y es una clasificación multicategórica, les dice ahí. Es decir, es cierto, en una primera aproximación los suelos se dividen en tres grandes órdenes.
Ahora, cada uno de esos órdenes, a su vez, se divide en subórdenes, los subórdenes en grandes grupos de suelo, los grandes grupos en grupos, hasta ahí vamos a llegar. Los grupos se dividen en familias, las familias se dividen en series, podemos seguir achicando la brecha. Nosotros nos vamos a manejar con los tres primeros grandes órdenes, orden, subórdenes y grandes grupos, las tres primeras categorías dentro de esa clasificación multicategórica. Entonces, los órdenes son tres, ¿no es cierto? Uno de esos órdenes son los correspondientes a los suelos zonales, suelos que están asociados principalmente a una determinada condición climática que es el que va a regir primordialmente para darle al suelo una determinada característica en su perfil. Bueno, dentro de ese orden zonal, entonces, o climatogénico, como le llaman algunos autores también, los franceses le llaman por ahí climatogénico en vez de zonal, yo estoy usando la nomenclatura estadounidense. Por ahí, si van a la cosa a la NOM, cambian un poquito los nombres, los suelos son los mismos, pero le cambian un poquito la nomenclatura en algunos nombres. Hay varios subórdenes para considerar. ¿Cuáles son esos subórdenes? Bueno, el primero de ellos es el suelo POPSOL, que ya lo vimos la semana pasada. Los suelos POPSOL, el régimen de sponsorización, es aquel que está regido a aquellas zonas muy húmedas, de mucha humedad, y con frío, por lo menos en una estación, si no todo el año. Frío no significa frío riguroso, con temperatura bajo cero todo el año, porque ahí ya caemos en esta última, suelos de zonas muy frías, que son los suelos asociados a la tundra, ya son suelos que tienen el subsuelo permanentemente helado, en donde el deshielo es muy incompleto, porque prácticamente, salvo en un tiempo muy escaso de 1 o 2 meses nada más, las temperaturas están la mayor parte del tiempo bajo cero, entonces el suelo está helado, la humedad del suelo está congelada y genera estos suelos que se llaman criosoles también, que ya después vamos a ver alguna filmina seguramente. Estamos hablando de suelos que están asociados principalmente, no únicamente, principalmente a bosques, a zonas forestales. Por ejemplo, las zonas forestales del bosque de conífera, eso es prácticamente el bosque que por excelencia tiene siempre asociado el suelo POPSOL, pero también hay otros bosques a menos latitud, como son los bosques de hojas caducas en la Europa occidental, por ejemplo, o en el sector este de los Estados Unidos, tienen una fosilización, por supuesto, más atenuada que la que existe en los bosques de conífera. E inclusive yo les decía en la clase anterior, cuando uno teóricamente lee que estos son suelos asociados a clima frío y húmedo, uno inmediatamente se va con su cabeza a los polos, a la zona cercana a los polos, y no siempre es así. Es decir, basta con que haya un invierno fresco como para inhibir el trabajo microbacteriano, para que haya algo de posolización. Entonces la posolización también puede estar en la zona cercana a los trópicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los suelos ponzoles son iguales, que tenemos, como ustedes ven, distintos tipos de ponzoles con distintos grados de ponzolización, el pardo gris, el amarillo rojizo, etcétera, etcétera. Otro suborden, el ferralítico. El ferralítico, el ferralítico ya también lo vimos como régimen pedogenético, es aquel que está asociado a un clima muy húmedo, pero con calor, o sea, con temperaturas promedios más o menos altas, por encima de los 20 grados, y a veces de 25 en adelante también, en donde, bueno, también amerita distintos tipos de grandes grupos, no son todos iguales los ferralíticos, vamos a hacer una pequeña diferenciación ahí entre los suelos de aquellas zonas donde las lluvias se dan permanentemente, vinculado también a otras regiones, también tropicales o intertropicales, pero en donde hay una estación seca marcada. Y eso marca una diferencia en los perfiles, más allá que todos los perfiles de los ferralíticos son de color rojo. Eso no falla, la coloración es rojiza, pero en el perfil y en su análisis hay cambios, si hay estación seca, si no lo hay. Entonces eso lo vamos a ver ahí. Después tenemos los suelos de color oscuro, de praderas. Esos son los que obedecen al régimen de carbonatación. Son oscuros porque ya vimos la semana pasada que la carbonatación tiene como objetivo principal o como carácter principal el hecho de ser muy humífero, porque habitualmente esos suelos de color oscuro están asociados a praderas y a estepas, y las gramíneas
son incitadoras del proceso de humificación, dado la riqueza de nitrógeno que suelen tener las gramíneas respecto a, por ejemplo, ciertas hojarascas provenientes de árboles, de, por ejemplo, los coníferas o de árboles perennifolios, por ejemplo. Entonces, por eso hay mucho humus, por eso son de color oscuro en general, 40, 50 centímetros de color oscuro, en la parte superficial, medio metro de color oscuro, y a veces más también, que amerita, según haya una estación seca, según estemos en la zona continental o estemos en la zona más cercana al océano, distintos tipos de suelo de color oscuro. Contrastando con los suelos de color oscuro están los suelos de color claro, que ¿dónde puede haber suelos de color claro? Donde no hay aporte de materia orgánica, donde hay poca humificación, donde no hay agua que humedezca el suelo, zonas secas, zonas áridas. Entonces ahí también vamos a tener distintos grandes grupos. Y después nos quedan los suelos de zonas muy frías, que evolucionan realmente muy poco, porque la mayor parte del tiempo los suelos están con el agua contenida en forma congelada. Y la descongelación es incompleta muchas veces, ocurre nada más que en los primeros centímetros superficiales del suelo, porque tengamos en cuenta que en la tundra la temperatura, si bien durante un mes y medio, 2 meses, sube de 0 grados y sirve eso para justamente descongelar los primeros centímetros, las temperaturas no pasan de 5 o 6 grados. Ese es el verano de las regiones árticas allá en el hemisferio norte, en el hemisferio boreal. Entonces, con esa temperatura, evidentemente, la evaporación hay muy poco, casi nada, más que nada por el viento. A veces el viento también puede ayudar en los vientos polares con las temperaturas por encima de 0 para descongelar la parte superficial. Pero es muy baja la temperatura para generar un descongelamiento total. El descongelamiento es total en otras regiones ya a un poco más bajas latitudes, en donde se da la pausolización, a lo mejor, como región. Bueno, entonces, esos son los grandes subórdenes que estarían dentro del orden zonal. A ver si hay alguien que quiere entrar. No. Bueno, y los grandes grupos en cada uno de ellos. Empezaríamos entonces con los suelos pausolizados. Vamos a ver primero eso. Y ahí tenemos las características, un poco repitiendo lo que dijimos la semana pasada y algunas cosas nuevas que vamos agregando. En primera instancia, dice que constituye el gran grupo de suelo zonal. Si hay un suelo zonal que tiene una extensión enorme, y ahora vamos a ver el mapa a continuación, son los suelos pausóleos, ocupan una superficie enorme. En el hemisferio norte, principalmente en el hemisferio norte. En el sur están poco desarrollados, y tan poco desarrollados que por una cuestión de escala prácticamente no lo van a ver. Perdón, sí hay. Hay en las zonas tropicales un tipo de pausol particular, pero el pausol, no hay coníferas acá en el sur, bosque de coníferas puros no hay, prácticamente están circunscritos al hemisferio norte. Hay coníferas, sí, pero mezclados con otro tipo de árboles que no lo son, que conforman bosques mixtos, pero no hay un bosque de coníferas en el sentido estricto como lo hay en el hemisferio norte. Entonces, la mayor parte de los suelos pausólicos están radicados en aquel hemisferio. Pero acá sí, ahora me estoy acordando que están los suelos tropicales. Acá en Misiones, en Formosa, en Corrientes, tenemos justamente algunos suelos que tienen ciertos caracteres de pausolización. A ver, ya lo vamos a ver. Bueno, los requerimientos, repetimos los requerimientos que ya dimos la semana pasada, necesitan todos los suelos pausólicos clima de precipitaciones abundantes y bien distribuidas en el año. Y un invierno frío. Bueno, ¿cuáles van a ser las zonas entonces? La zona subártica, la ártica ya tiene un clima extremadamente frío, lo dejamos para los suelos de tundra. Las zonas subárticas, ahí sí, está asociado al bosque de coníferas. Después, la zona de climas continentales húmedos, las zonas más septentrionales, las que están lindando con estos bosques de coníferas, asociado a bosques de hojas caducas ya, y ahí entra entonces el sector de los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, más húmedo, ahí asociado al anticiclón del Atlántico, la Europa occidental, por ejemplo, lo tenemos también en China, en el oriente, y lo tenemos también, ¿dónde más? Bueno, esas son las zonas más importantes. Y después tenemos los sectores más fríos de los climas subtropicales, ahí donde
la temperatura baja en el invierno, a diferencia de los tropicales y ecuatoriales, donde las temperaturas son altas todo el año, casi no baja, hay una amplitud térmica anual de muy pocos grados, 2 o 3 grados. Bueno, no, los sectores más fríos de los climas subtropicales, el caso, por ejemplo, de la subtropicalidad que tenemos en el norte argentino, ya amerita una baja de temperatura. Entonces, esa baja de temperatura, a veces asociado con altura también, que disminuye bastante la temperatura, la nuboselva, por ejemplo, allá en Tucumán, la selva tucumana oranense, o la selva salteña, y en las partes más elevadas de la selva misionera, en el sector, algunos sectores de Formosa y Chaco también tienen justamente este tipo de popsol asociado a bosques tropicales, asociado a bosques tropicales. No dice selva, dice bosques, ya vamos a ver en la unidad 3 la diferencia, pero al ser bosque es una cosa más monótona desde el punto de vista vegetal que la conforma. En el caso de Misiones, ya con 800 metros, nosotros más que una selva tenemos un bosque de araucaria. Hay un árbol que se llama pino paraná, araucaria angustifolia, perdón, que es la que conforma la comunidad, digamos, de los pinares, distrito de los pinares, en la altura de la meseta misionera. Entonces, a esa altura ya se da un bosque. Y lo mismo pasa con el bosque o la selva tucumana, que ya por encima de una determinada altura, la selva se transforma en un bosque de alisos, con algunos coníferas también, pero que es bastante uniforme en cuanto a la conformación de los árboles que la constituyen. Bueno, vamos a ver el mapa entonces. Hay 3 grandes zonas que dan lugar a 3 tipos de ponzoles diferentes. Vamos a mirarlo en el mapa. Bueno, la zona de bosque de conífera es lo que está en color celeste. Entonces, yo tengo aquí toda la zona que corresponde a Canadá, hasta los Grandes Lagos prácticamente, ¿no? Terranova, acá tenemos Alaska también, lo tenemos del otro lado del Atlántico, en las tierras nórdicas europeas, lo tengo en la Rusia septentrional, llegando esto hasta Siberia, esta franja, esta lonja que está acá deben ser los Urales seguramente, así que ahí llega prácticamente hasta la región siberiana. Y el celeste se me terminó. ¿Ves que acá en el hemisferio sur no lo tengo? El color celeste no lo tengo. Bueno, ese es el popsol, digamos el popsol que se llama a seca, popsólico. Y es el suelo que amerita la mayor lixiviación en el horizonte A2, el color gris ceniciento que caracteriza, acá tengo el perfil, al horizonte A2 que está muy lavado. Acá se lava excepcionalmente el suelo. Si yo bajo un poquito de latitud, ya tengo este rayado celeste y blanco en el este de los Estados Unidos, en la Europa occidental, y en el hemisferio sur tampoco lo tengo, ¿eh? No está presente. Bueno, y más al sur o más al norte, depende de qué hemisferio uno tome, pero como estamos hablando del hemisferio norte, que es donde más se concentra, a menos latitud, vamos a decirlo así, tengo este que está aquí, en el sudeste de los Estados Unidos, abarcando Texas, bueno, la península de Florida, la parte aquí de Mississippi, del estado de Mississippi, acá está el río Mississippi, acá hacia el norte tenemos Georgia, a lo mejor una parte de Georgia, Alabama, todos los estados que están acá en el sudeste de los Estados Unidos entran ya dentro de una categoría acercándose al trópico de Cáncer. Empiezan a tener cierto verano bastante caluroso, aunque el invierno todavía se mantiene frío y es húmedo ese sector sudeste. Entonces ahí se dan también procesos de popsolización, que es el popsol amarillo rojizo, porque el suelo también tiene algo de enrojecimiento por el calor estival. Entonces se entremezcla la ferralitización con la popsolización y se llaman popsoles amarillos rojizos. No son rojos, son medios amarillentos los suelos, un amarillo naranja, por decirlo de alguna manera, que son esos colores. Bueno, ese sí lo tenemos acá, ¿ven? Entonces lo tenemos en el sur de Brasil, lo tenemos en Misiones, que debe andar por aquí, principalmente, me quedan 10 minutos para la primera parte. Bueno, y ahí lo tenemos representado. Entonces, estas 3 zonas que están aquí dan lugar a 3 tipos de popsoles diferentes. El popsol en el celeste, el popsol pardo gris
en donde se nota la diferencia de tonalidad entre el A2 y el B, pero menos respecto al Pausol del azul, y el rayado rojo y azul, en donde en los rojos ya, los suelos también se nota la diferencia entre el A2 y el B en cuanto a su tonalidad, pero ya tienen un color un poco más rojizo, acercándose al rojo, principalmente porque en el verano caluroso, mucho más caluroso que los que están más al norte, entonces generan una deshidratación del hierro oxidado y lo empiezan a enrojecer. Y ya empieza a tener esas tonalidades un poquito más brillantes, más subidas de tono respecto a los colores pardos, ocres, que se presentan justamente en esta latitud. Esa es la ubicación de los pausoles. Pero acuérdense, todos los pausoles necesitan de abundante humedad y por lo menos de un invierno fresco. ¿Qué función va a cumplir ese invierno fresco? La inhibición precisamente del trabajo microbacteriano para una incorporación del humus en forma más lenta que en otras latitudes de climas moderados o cálidos, y la generación de un humus que principalmente anda en el orden de los Moder, un humus con una estructura particular, de acuerdo a lo que dijimos en la clase anterior, distinto al humus de nuestras regiones. Por ejemplo, acá en las zonas nuestras se da el humus de tipo mul con una estructura en agregados distinta. Bueno, ahí tenemos tres perfiles. Algunos los saqué. Este primero es el Pausol, en donde, fíjense, hay tanta lixiviación. Este es el que se da asociado a los coníferas. Hay tanta lixiviación que fíjense cómo contrasta abruptamente el A2 con respecto al B que tengo aquí. Este también, ahí se nota que es más clarito. Fíjense que se acumula más humus. Acá casi apenas se ve un dedito de humo, nada más. Acá ya veo que, como el verano dura más, porque también está eso, los veranos en los bosques de hojas caducas, a menos latitud que en el bosque de coníferas, se alargan un poco, son un poquito más largos, los inviernos son más cortos, entonces el humus se incorpora un poco más y es un poco más espeso el horizonte humífero. Bueno, acá ya se empieza a notar, entonces, un poquito más claro, la lixiviación, no tanto como acá, pero se nota, y acá tengo el horizonte de acumulación, de iluviación, como le llamamos en la clase anterior, que sería el horizonte B más oscuro. Se nota menos, la lixiviación es más atenuada en el Pausol pardo gris. Y en el Pausol amarillo rojizo, bueno, ya empieza la deshidratación del hierro por el calor estival y genera los colores también. Fíjense la diferencia de tonalidad entre esto que está lixiviado y esto que tiene mayor acumulación de hierro, de arcilla, etcétera, etcétera. Y como ya entramos en el subtropical, el humus también, como dijimos, el trabajo microbacteriano durante el invierno se inhibe por el frío y durante el verano se acelera, y no son las mejores condiciones para la incorporación de humus. Así que acá casi que no se nota el color negro del humus, apenas tiene una lonjita ahí que ni se ve. Entonces sí se ve el lixiviado que contrasta con el más oscuro, que es el horizonte B más abajo. Así que tenemos tres grupos de pausoles dentro de ese gran suborden que es el de los suelos pausolizados. Primer suborden dentro de los suelos zonales. Bueno, miren, ahí tenemos fotos, miren cómo contrasta, humus, parte de la materia orgánica a medio descomponer, ahí tengo el A2 lixiviado y ahí tengo el B húmedo, el B que está oscuro. Y ahí ya tengo se termina, digamos, la acumulación, es todo acá en la parte superior del B. Esto sería un B2 o un B3 en medio de transición hacia la roca que debe estar más acá abajo, y ya muestra el color. Acá medio blanquecino, la arcilla es blanca en la medida de que el hierro no esté oxidado. Acá ya adquiere estos colores medio marrones por la arcilla, por el hierro que tiene incorporada la arcilla, que se empieza a oxidar con la humedad y el oxígeno, y empieza a darle ese color marrón que lo caracteriza. Y acá todavía no está tan oxidado, fíjense, y tiene un color más blanquecino. Bueno, ahí tenemos otras fotos. El contraste es notorio. Ahora, estas fotos son de un pausol asociado al bosque de coníferas. Miren, ahí están las agujas del bosque de coníferas marrones ya, porque están en procesos de alteración. Vaya a saber cuánto hace que están tiradas esas hojas ahí. Hacen o generan un colchón bastante continuo que acidifica mucho el suelo y genera un proceso de, digamos, de
acidez de tal magnitud de que otras plantas a veces no crecen alrededor de los coníferos. Fíjense que hay muy pocos sotobosques, a veces debajo de los árboles de los coníferos. Inclusive acá, donde hay un conífero acá en Santa Fe, vean abajo si crecen las plantas y van a ver que las hojas acidifican de tal manera el medio que son plantas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos al segundo suborden, seguimos con el orden zonal, no nos salimos del orden zonal y pasamos al suelo ferralítico. Entonces, ese es un segundo suborden dentro del orden zonal, los suelos ferralíticos. Esperen un poquito que me está diciendo que me quedan 4 minutos me quedan para el primer corte. Son suelos de regiones húmedas intertropicales. Ahora seguimos con la humedad pero con calor. Porque es muy húmedo y porque hace mucho calor, la descomposición de las rocas es muy completa. Hay un significativo grado de alteración. Tema que ya vimos en geomorfología cuando explicábamos los procesos de meteorización por zona climática y que ahora lo retomamos aquí. O sea, favorecido por las altas temperaturas que siempre aceleran los procesos químicos, además de acelerar a los microorganismos, y por el tenor de humedad bastante significativo, sabemos que el agua es el agente por excelencia para la hidrólisis, la disolución, la oxidación y todos los procesos de meteorización química vida y por haber, hay una descomposición de las rocas completa. Si hay un suelo que tiene una gran profundidad, digamos, en su perfil, son los suelos ferralíticos, precisamente. Pero así como hay mucha alteración, también las bases y la sílice, que se desdoblan por hidrólisis de las rocas, se disuelven en el agua y el agua prácticamente las arrastra, las transporta y desbasifica y desilicifica el perfil de manera bastante significativa. De quedar un remanente es muy poco lo que queda, así que son suelos que realmente les queda ¿qué cosa? Lo que no es soluble en agua, el hierro, el sesquióxido de hierro, o el óxido férrico, que mineralógicamente se llama hematita, que es el que le da el color rojo al suelo cuando se oxida, y la alúmina, o el aluminio asociado al oxígeno, el óxido de aluminio, alúmina se le llama, que como no son solubles en el agua, no tardan en inmovilizarse y quedar ahí en el perfil. El resto se va. Lo importante, las bases y la sílice, prácticamente el agua las disuelve y se las lleva, se las transporta. Encima tienen poco humus, el humus es escaso a causa de la rápida alteración de la materia orgánica que no favorece la humificación, así que son suelos que pierden rápidamente su fertilidad después de una primer cosecha. Esto es muy notorio en algunos grupos aborígenes, por ejemplo, que practican la agricultura sin ningún tipo de tecnología, por ejemplo, la agricultura itinerante. Hay todavía en América Central muchos grupos aborígenes que trabajan, y acá en Argentina los Puan, o algunos grupos que a lo mejor ahora, no sé si los Puan no sé, pero hay algunos grupos aborígenes que practican lo que se llama roza, que es la quema de la vegetación para desarrollar algún tipo de cultivo, con lo cual tienen, digamos, fertilidad por 1 o 2 años, y después tiene que pensar en roturar otro terreno, porque no les da para más que eso. No son suelos buenos. Lo que hacen es, a veces, de la quema sacan o entremezclan las cenizas con la primera parte del perfil de suelo y con eso tienen algo de abono, como por lo menos para tener 1 o 2 cosechas, y después se tienen que correr porque el suelo y dejar el suelo en barbecho para que se reacondicione después de 10, 20 o 30 años. Bueno, eso es más que nada los aborígenes del Amazonas, en zonas, no tanto del Amazonas, en zonas de sabana más que del Amazonas, porque no tienen tecnología para roturar una selva, digamos, eso lo hacen las grandes corporaciones. Pero estos grupos que no tienen demasiadas herramientas, lo que sí roturan y queman y demás es la sabana más que la selva. Y en Venezuela, en Colombia, algunos grupos en Brasil, en Centroamérica, etcétera, etcétera, hay 20, 22 millones de personas que todavía viven de esta actividad. Bueno, 1 minuto me queda y ya se está por cortar, así que yo corto y volvemos a entrar en un ratito. Ya entro.